Hola amigos, tercer circuito útil, en este caso sin grandes pretensiones, se trata de un proyecto muy sencillo. Vamos a hacer una lámpara o un piloto que emite una luz centelleante como la que utilizan los que van en bicicleta o salen a correr o a andar y se ponen esa luz aquí en plan brazalete. Esta luz también podría servir para señalizar cualquier cosa. Vamos a basar este montaje en un oscilador, es un tipo de montaje electrónico que va a ir gobernado por dos transistores que a su vez van a encender alternativamente dos diodos LED de alto brillo. Recomiendo que cada uno de los diodos sea de color distinto porque así el efecto es mayor. Los hay azules, blancos, rojos. Yo he elegido la combinación blanco y azul porque es la más potente. Vale, este montaje lo vamos a poner en una caja que os resultará familiar. Se utiliza para tornillería y cosas de ferretería. También la he visto en bazares o en chinos para cosas de bisutería, es decir, es una caja muy fácil de obtener. Aquí tenéis una vacía y el montaje lo vamos a poner dentro porque se adhiere todo perfectamente. Mirad, por cierto, esto va alimentado a 3 voltios. Aquí tenemos las dos pilas con el portapilas, viene que ni pintado, especial. Y el espacio que queda libre pondremos un trozo de circuito impreso donde vamos a montar por un lado los diodos LED y por el lado opuesto los componentes. Alguien puede decir, ¿y por qué no todo por el mismo sitio, como un circuito normal? Porque quiero dejar en el lado de los diodos LED todo libre para poner una superficie reflectante. Aunque los diodos LED son bastante direccionales, quiero que toda la luz vaya hacia adelante. Pero esto crea un problema. Esto tiene una dimensión un poquito justa y vemos que por encima y por debajo del circuito tenemos un espacio bastante limitado. Si usamos diodos LED convencionales, no dejamos espacio abajo para los componentes y habría que usar la versión SMD. Es una opción, pero lo veo un poquito complicado usar SMD así por las buenas, por lo tanto he preferido cambiar el diodo LED al formato de 3 milímetros que luce prácticamente igual de fuerte y sí nos permite entonces usar lo de poner por arriba los diodos y por abajo los componentes. Vale, este proyecto tiene algunos peros. Uno es que nos pueden decir, ¿esto se vende ya en los chinos? Pues claro, aquí tenéis una. Esto también emite un patrón de luz, como el que nosotros vamos a hacer. Por cierto, esto luce nada más que con un color, nosotros vamos a poner dos. Y bueno, ¿qué puedo contestar a esto? Pues primero, que a nosotros no nos va a costar esto mucho más de los 3 euros que cuesta este. Y segundo, que se trata de montártelo tú, ¿no? No de comprarlo hecho. También nos pueden poner otro pero, que es usar transistores, cuando hoy ya se hace todo con integrados. Bueno, no sé qué decir. Dos transistores probablemente ocupen menos espacio que un circuito integrado, así que poco vamos a miniaturizar esto. Otra cosa sería que fuese un circuito con 60 transistores, entonces sí, la versión integrado sería mucho más pequeña. Por lo que pienso que este proyecto es interesante y vamos adelante con él. Antes de pasar a ver el esquema, vamos a ver cómo luce esto. Ponemos la alimentación de las pilas, negativo y positivo. Recuerdo que puse un diodo LED blanco y otro azul. Esto aquí puede que no se vea mucho porque hay luz, pero lo he probado en un sitio en la oscuridad y la verdad es que llama bastante la atención. Cuando le pongamos su caja y su reflectante todavía será más visible. Yo creo que este circuito es tan eficaz como uno comercial. Si echamos un vistazo al circuito vemos rápidamente que es simétrico. Si trazamos una línea central, cada lado es exactamente igual, los mismos componentes y los mismos valores. Este circuito basa su funcionamiento en un hecho bastante curioso. Dos componentes que son idénticos, como estos dos transistores, resulta que no son tan idénticos. En su proceso de fabricación siempre hay una tolerancia, un margen de error que hace que uno de ellos conduzca un poquito más que el otro. Si esto no fuese bastante, el resto de cada línea de transistor, estos componentes que lleva en serie, como el diodo y la resistencia, así como los cables, soldaduras, pistas de cobre, hacen que al final cada una de estas ramas conduzca más o menos que la otra. Cuando conectamos la alimentación, vamos a suponer que esta rama conduce más, lo que hace que este transistor T1 entre en saturación, luciendo el diodo LED de 1, mientras que por medio de esta red de condensadores bloqueamos T2 y D2 permanece apagado. Pasado un instante, este condensador se descarga por la base de T2, haciendo que entre en conducción, bloqueándose
por la misma razón T1 y ahora luce de 2 permaneciendo apagado de 1, con lo que se repite nuevamente el ciclo. La velocidad a la que ocurre esto podemos determinarla con los valores de C1, C2, R2 y R3. Esta es la típica línea RC, es decir, cargamos un condensador a través de una resistencia. ¿Y cuánto tiempo va a tardar en cargarse este condensador? Pues depende de su propio valor y del valor de la resistencia. Así podemos obtener oscilaciones desde miles de veces por segundo hasta varios minutos una sola oscilación. Nosotros vamos a buscar una frecuencia de aproximadamente 6 hercios, es decir, unos 6 ciclos por segundo, porque por encima daría la impresión de que está la luz continuamente encendida y por debajo es muy lento y no consigue el efecto centelleante que queremos, un efecto tintineante. Creo que 6 hercios está muy bien y con estos valores los vamos a conseguir. Por cierto, una vez determinado un valor para una frecuencia determinada, si cambiamos el condensador, podemos obtener esa misma frecuencia si también cambiamos la resistencia, y esto me ha sido útil para buscar no solamente una frecuencia determinada, 6 hercios, sino también un valor de condensador que haga que ese condensador sea pequeño en tamaño, una cosa como esta, porque os recuerdo que tenemos limitaciones de espacio en la caja, es decir, no me sirven 6 hercios con un condensador de 100 microfaradios, que es mucho más grande que el que os acabo de mostrar y no cabe en la caja. Vale. Otra cosa acerca de la alimentación. Todos los circuitos que hay por ahí, por internet, tienen alimentación, me refiero a circuitos como este, de 9 o 12 voltios típicamente, y esto no nos va a servir porque nosotros queremos utilizar 3 voltios con un portapilas como este. Así que he tenido precisamente que volver a calcular estos valores, porque si no oscilaba a una frecuencia distinta. Es decir, si hacéis la prueba con 9 voltios, con estos valores, y después bajáis a 3 voltios, veréis que esto oscila más deprisa. Es decir, la tensión de alimentación sí que influye en la velocidad de oscilación de este circuito. Por lo tanto, esto, como lo estáis viendo ahora mismo, esta tensión y estos valores nos aseguran esos 6 hercios que buscábamos. Y bueno, nada más sobre el circuito. Eso sí, recordaos que este transistor elegido, el BC547, es muy fácil de encontrar, es muy barato, soporta sobradamente las condiciones de trabajo, aunque os podría servir cualquier transistor NPN de uso general. Y aquí tenéis la configuración de las patillas: colector, base, emisor. No vamos a comenzar el montaje por donde siempre, con el mecanizado de la caja, haciendo taladros para poner los componentes que van adosados a ella. En este caso, por cierto, solamente hay un taladro y pequeño, que es para dejar salir este mando del interruptor general de apagado y encendido del equipo. Yo no sé a qué altura va a ir esto exactamente, así que lo vamos a dejar para más tarde. Comenzaremos, por el contrario, con el circuito impreso. Colocamos el portapilas en un extremo donde va a ir, y esta placa originalmente era así, era una placa entera. Solamente presenté la placa de circuito impreso aquí, marqué con un rotulador y a continuación con una cegueta de marquetería pues corté el trozo a la medida. Estos taladros que ya lleva el circuito impreso, por cierto, ayudan mucho en el corte porque la sierra va recta y no se tuerce. Después puede ser necesario eliminar algunas imperfecciones con una lima mediana. Vale, pues esto va así, viene perfecto. Hay que hacer 3 trabajos en este circuito impreso y no necesariamente en este orden. Uno, situar los componentes electrónicos. Por encima dijimos solamente el interruptor y los 2 diodos. Por el otro lado fijaremos el resto de componentes, los 2 transistores, 4 resistencias y 2 condensadores. Otro trabajo que hay que hacer aquí es, por el lado de los diodos, poner aquella superficie reflectante que dijimos para que la luz salga toda hacia afuera. Y un tercer trabajo sería poner un separador en el circuito impreso para que esto no caiga así sobre la caja, para que no estén chocando los componentes. Mejor poner un separador de 5 milímetros, que es lo que mide el mayor de ellos, y así dejaremos espacio al tiempo que el interruptor que va aquí arriba nos va a sobresalir solamente el mando a través de esta tapa a la que le haremos un taladro, es decir, va a quedar todo perfectamente. Pero es que con esta tercera operación de poner aquí unos separadores vamos a hacer otra cosa también útil, que es fijar el circuito a la caja. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo un taladro, 2 y 3 y pasando tornillos de este tipo. Bueno, de esto ya os pondré las medidas exactas en el blog. Vamos a pasar 3 tornillos
Y por el otro lado del circuito impreso vamos a fijar ese tornillo no con una tuerca, sino con dos, que precisamente entre las dos suman los 5 milímetros que necesitamos como separación. El tornillo aún da de sí para asomar un poco por debajo de la caja, con lo cual con otra tuerca lo vamos a fijar, es decir, con esta operación matamos dos pájaros de un tiro. Hacemos el separador y fijamos el circuito impreso. Esto probablemente, esta operación que es la primera que vamos a hacer, seguramente la vais a ver más clara una vez terminada que si me veis hacerla. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Preparamos la superficie reflectante o soldamos los componentes al circuito impreso? Creo que lo segundo, porque si preparamos la superficie reflectante ahora, después cuando soldemos podemos estropearla, puesto que está basada en papel de aluminio, se puede romper, arrugar, manchar. Por lo tanto, comenzamos con la soldadura de los componentes a la placa de circuito impreso. Vamos a poner los tres componentes que van en la parte a la vista, en la parte superior, el interruptor de encendido y apagado en esta esquina, y lo voy a soldar ya, no lo voy a conectar a donde tenga que ir conectado, pero sí lo voy a soldar para no poner nada en su lugar, sería un inconveniente. Y también voy a soldar el diodo blanco, que lo voy a situar aquí. Este sería un buen lugar. Y el diodo azul, respetando la polaridad, ya sabéis que los diodos tienen polaridad, lo voy a poner aquí. Los vamos a separar bastante, veis que hay una separación, porque si no el efecto centelleante no es tan acusado. Bueno, pues los vamos a soldar ahora mismo. Ya tenemos fijados el interruptor y los dos diodos LED. Ahora por la parte inferior vamos a soldar el resto de componentes, dos condensadores, dos transistores y cuatro resistencias, ayudándonos con el esquema. Todos los componentes de la parte oculta del circuito ya están conectados entre sí. Unas veces he conectado directamente un componente a otro a través de sus propios terminales. En otras ocasiones he tirado un cable y otras veces un cordón de estaño. Vamos a probar esto. Antes de seguir adelante, ponemos el terminal negativo de las pilas al polo negativo, que viene aquí, y el positivo al positivo. Estupendo. Pues el próximo paso va a ser preparar la superficie reflectante y ponerla aquí encima. Para preparar la superficie reflectante voy a utilizar un trozo de acetato, que también podría servir un trozo de plástico de un envase, de un blister, o cartulina un poco recia. Vamos a cortar un trozo más grande que el propio circuito, luego lo recortaremos a su tamaño exacto. Y sobre este plástico vamos a poner papel de aluminio
pegado con cola blanca y procuraremos que esté lo más liso posible, sin arrugas ni defectos. Bueno, el acetato lo ponemos aquí sobre una superficie para no manchar la mesa y vamos a poner por encima un poco de cola blanca. Si fuese necesario lo vamos a diluir con agua, vamos a ver si hace falta o no. Vale, vamos a poner el aluminio. Y procuraremos que no esté arrugado. Lo dejamos secar un rato. Bueno, ya tenemos aquí nuestro par de láminas pegadas, el aluminio y el acetato. Vamos a marcar aquí un par de taladros correspondientes a la posición de estos dos LEDs, porque habrá que hacer dos taladros para que esto pase a través de los LEDs y descanse sobre esta superficie. Tenemos una distancia de 30 milímetros y medio. Muy bien, pues yo hago aquí dos marcas a 30 milímetros y medio, en cualquier posición más o menos central. Aquí sobra ahora mismo, sobra superficie reflectante, la vamos a recortar a su tamaño justo para cubrir el circuito. Bueno, 30 y medio. Para hacer aquí dos taladros vamos a utilizar la herramienta fresa y no el taladro. Por cierto, estos LEDs son de 3,5, son de 3,5 la parte de aquí afuera. La base tiene un ensanchamiento y es a casi 5 milímetros. Por lo tanto, para que esto descanse en el fondo, vamos a hacer los taladros más o menos de 5 milímetros. Sí, entra perfectamente, vale. Y ahora vamos así recortando al tamaño del circuito. También he hecho aquí un recorte para dejar el interruptor libre. Y ya queda este lado. Muy bien. Para que quede bien pegado, voy a retirar estos tornillos. Haré un taladro para que pasen los tornillos a través de esto. Y volveré a colocarlo para que quede perfectamente plano. Y creo que voy a poner también un poco de cola para que se quede perfectamente pegado al circuito. Vale, ya he retirado los tornillos de esta placa de circuito impreso. Ahora ya sin obstáculos de ningún tipo, vamos a poner el reflectante en su sitio y vemos que cae bien. Muy bien, ahora solamente tenemos que hacer un pequeño taladro en este reflectante, un taladro en cada uno de los tres tornillos, poner un poco, sí, voy a poner cola para que quede bien pegado al circuito y ya lo vamos a situar. Cuidado de no embadurnar algún diodo LED con la cola. Muy bien, vamos a ponerlo y a fijarlo. Y lo voy a dejar así secando un rato. Esto ya está seco. Vamos a hacer unos taladros para volver a pasar los tornillos. El aluminio es blando, pero no tanto el acetato. Ya están los tres taladros hechos. Volvemos a poner los tornillos y las tuercas. La superficie reflectante ya está completamente montada. Ahora vamos a conectar el portapilas al circuito, el negativo directamente al circuito, por ejemplo, donde se unen los dos emisores de los transistores, y el positivo a su sitio, pero no directamente, sino a través del interruptor. Vale, portapilas conectado y funciona.
Bueno, metemos todo en su caja. En lugar de poner el portapilas aquí en la caja, lo voy a poner en la tapa porque lleva un reborde y luego cuesta trabajo cerrar. El portapilas viene aquí que ni pintado. Así. Y ahora esto viene con esta posición. Los cables del portapilas tendrán que quedarse abajo del circuito. Y ahora es cuando vamos a hacer la marca y el taladro del interruptor. Ahora sí ya sabemos dónde cae. Vamos a marcar el interruptor con un rotulador. El punto donde hay que hacer el taladro es aquí. Lo hacemos. Vale, pues ya lo cerramos. El portapilas viene, como dije, que ni pintado para esta caja. Así. Y mientras encontramos algo mejor para cerrar esto, una vuelta o dos de cinta adhesiva puede valer. Bueno, vamos a probar esto a la calle en una bicicleta de noche. Hola. Sitúate tú, tío. Muy situado. Pero vas muy cerca. Y bueno, ahora lleva el invento José, a ver cómo funciona esto. Buenos frenos llevas de zapato, ¿eh?